Hoy hablaremos un poco sobre arrepentimiento. A veces decimos que estamos arrepentidos cuando nos quedamos insatisfechos con algo que compramos o con algún lugar que fuimos y generalmente decidimos nunca más repetir lo que hicimos. Otras veces decimos que nos arrepentimos de haber comido mucho en las fiestas de fin de año, pero en el año siguiente repetimos la hazaña. En estos casos no siempre hay el arrepentimiento que nos lleva a un cambio de actitud. Un criminal arrestado en flagrante debido a la traición de sus comparsas, movido por el sentimiento de venganza, puede sentirse aún más inclinado al crimen. La vejez es otra ocasión en la cual se piensa mucho sobre arrepentimiento. Es cuando traemos a la memoria la vida y la evaluamos. Alguien que ha tenido una buena vida puede decir que no se arrepiente de ninguna de sus aventuras, hasta mismo de la ilícita, pues le proporcionaron un placer momentáneo. O sea, aunque la conciencia la acuse, el corazón puede decidir de acuerdo con su propio juzgamiento. Tal y como Pablo habla a los romanos. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se extraviaron en su inútil razonamiento y se le oscureció su insensato corazón. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que el Creador, quien es bendito por siempre. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. La voz de Dios es la única en la conciencia que sugiere el arrepentimiento de nuestros errores. Por otro lado, los pensamientos que surgen naturalmente e instintivamente en nuestra mente son siempre egocéntricos. El rechazo de conciencia dada por Dios llevará al corazón a entregarse y ser gobernado por sus propios deseos engañosos que cauterizan la mente y producen ceguera espiritual e incredulidad. El sentimiento de arrepentimiento es muy evidente cuando se trata de relacionamientos. Cuando ofendemos a alguien que amamos se queda muy claro que necesitamos arrepentirnos, pero este sentimiento no se limita a una certeza interna de culpa o deuda, sentimos también que necesitamos pedir perdón. Esta es la segunda parte del arrepentimiento, la actitud que sale de nuestro interior y nos mueve a hacer algo en relación al problema y que puede tornar el arrepentimiento válido o no. Consideramos un relacionamiento en el cual el cónyuge busca satisfacer sus propias expectativas y necesidades de manera egoísta, o un padre que proyecta sus expectativas en los hijos, o hasta mismo amistades posesivas y celosas. En estos casos, el amor no se presenta de manera altruista y sacrificial, o sea, cuando las tensiones de la vida exijan una entrega que esté fuera de las expectativas de uno, inevitablemente el corazón egoísta fallará en amar. Su conciencia demandará una actitud de arrepentimiento, todavía, si no hay humildad que capacite el corazón a tomarla. En lugar de arrepentimiento puede venir remordimiento. El remordimiento se da cuando las expectativas egoístas aún gobiernan el corazón, de tal modo que si lo que uno deseaba de alguna manera ocurriera a su conciencia, pues no le exigiría arrepentimiento. Hay algunos casos de este tipo conocidos en la Escritura. El de Judas, que traicionó a Jesucristo, el de Saúl, que vendió la bendición perpetua de la primogenitura por algo pasajero, de Saúl, que prefirió la honra de los hombres que la de Dios. En estos casos no se halla lugar de arrepentimiento en el corazón, aunque con lágrimas la persona busque revertir la situación. El corazón necesita doblarse. Es importante hablar sobre la cultura del políticamente correcto que induce a actitudes superficiales, altivas y de valores invertidos. Ella hace estéril cualquier acción de arrepentimiento y es abominable a los ojos de Dios. Pues es lo mismo que construir una casa preocupándose solamente en hacer una bonita fachada, pero olvidándose de cavar hondo y poner cimientos sobre la roca. Cuando venga la tormenta, esa casa se derrumbará. O sea, aunque haya un cambio externo de comportamiento, si el corazón está endurecido, tal arrepentimiento es falso, circunstancial, un método escapista o hasta mismo un medio de manipulación. Juan el Bautista, al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: «Camada de víboras, ¿quién os dijo que podríais escapar del castigo que se acerca? Producid frutos que demuestren arrepentimiento». En otras palabras, la motivación del corazón en razón al arrepentimiento verdadero será evaluada, así como la obra. Por ello, precisamos alejarnos conscientemente de las obras muertas de falso arrepentimiento y practicar obras que estén firmadas en la obediencia de la fe. El falso arrepentimiento también puede producir actitudes de penitencia como forma de merecer el perdón. Todavía eso es una terrible ofensa a la gracia de Dios. Él nos ofrece gratuitamente perdón de una deuda impagable por intermedio del sacrificio de su Hijo unigénito. La única condición es que confiemos solamente en su acto de misericordia y amor. Así que es un gran engaño buscar perdón mediante una acción autosuficiente. Dijo Jesús:
¿Pensáis que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Os digo que no, de la misma manera, todos vosotros pereceréis, a menos que os arrepientan. Por lo tanto, cualquier manera para acercarse a Dios que no sea la que Él mismo estableció está sometido al argumento escrito en Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y ha insultado al Espíritu de la gracia? No es posible que haya reconciliación con Dios si no hubo arrepentimiento de los ofensores. No existe nada puro o perfecto sin el verdadero arrepentimiento. No hay amor verdadero, no hay cambio de vida, no hay perdón ni la restauración que viene de Dios. ¿Pudo un matrimonio ser maravilloso cuando no existe arrepentimiento y perdón entre los cónyuges? No, no podrá. O arrepentimiento no consiste en apenas de la conciencia de la deuda, sino también de los cambios de las acciones a una dirección opuesta a la anterior. Este es el significado de conversión y lo que simboliza el bautismo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando recibieron el Espíritu Santo y tuvieron sus mentes cambiadas, los mismos judíos que en la euforia de la crucifixión condenaron a Jesús gritando ¡crucifícalo!, se sintieron profundamente conmovidos hasta el punto en el que fueron impelidos a tomar una actitud en respecto al error cometido. Así que preguntaron a los apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Eso ocurrió porque la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación, y de esta no hay que arrepentirse, pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Esa tristeza nos acerca a Dios y nos aleja del mal. Nos lleva a tener aversión al pecado, fuerza para que lo abandonemos y confianza para someterse a Cristo que nos liberta. Es verdad que ni siempre somos libertos en el mismo instante que nuestra conciencia es vivificada por Dios. Todavía podemos confiar que Él está trabajando para convertirnos. De la misma manera que la fe, la esperanza y el amor maduran, junto a estos madura también el arrepentimiento. La respuesta de los apóstoles a aquellos judíos fue la misma repetida por millares de años por los profetas y sacerdotes. Arrepiéntanse y bautícense todas ustedes en el nombre de Jesucristo. Y en el capítulo 3, verso 19, dice: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que sus pecados les sean perdonados y Dios haga venir sobre ustedes tiempo de alivio. Podemos observar el siguiente proceso. 1. Arrepentirse. 2. Volverse para Dios. 3. Él perdonará. Y 4. Él restaurará. El arrepentimiento abre el camino para la reconciliación con Dios y transformación de nuestra vida. Es un cambio interno de mentalidad que ocurre al oírse los susurros de Dios a la conciencia. Este cambio causa una modificación en las actitudes externas que nos vuelven hacia Dios y rechazan lo que es malo. En Lucas 24:47, Jesucristo ha ordenado que prediquemos el verdadero arrepentimiento y remisión de los pecados hasta su retorno. Ese era su mensaje. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Asimismo, habla a la iglesia en Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. También es el mensaje principal de los apóstoles en el libro de los Hechos, como está escrito en el capítulo 17, versos 30 y 31. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado prueba a todos al levantarlo de entre los muertos. Este arrepentimiento apunta hacia la puerta estrecha y son pocos los que la encuentran. Dios también se arrepintió de haber creado al hombre y de lo haber puesto en la tierra. Todavía su arrepentimiento no tiene origen en algún error o pecado, sino en la profunda tristeza que sintió, porque la perversidad de los seres humanos se había multiplicado y todos sus pensamientos y propósitos eran eternamente malos. Dios no se arrepintió de haber sido generoso al crear vida o de haber sido justo sacando las vidas del mundo corrompido. Esto se evidencia cuando Él envía a su Hijo una vez más para rescatar al mundo que antes había rechazado. El profeta Joel afirma: rásguense el corazón y no las vestiduras, vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Dios cambia de parecer, o sea, cambia de actitud hacia el hombre, es decir, Él no se arrepiente de su justo juicio, pero vuelve atrás si se encuentra arrepentimiento en nuestro corazón, pues Dios no se arrepiente de ofrecer su gracia para nosotros, como revela Pedro en su segunda carta. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos de la tardanza.
Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Así que busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámelo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia.